Es una buena noche para contar historias de terror. El ambiente es frío por aquí, desde donde escribimos, y se antoja tomar un café, un té, un mate y reunirnos a contar y a escuchar relatos. Agradezco a toda la gente que las ha compartido y sobre todo a quienes van a escuchar los siguientes relatos de chóferes, de conductores, de tráileros, historias de la vida al volante, de encuentros en carreteras que no van a dejar su mente, sobre todo si nos escuchan mientras manejan. Y bueno, si van a escuchar este episodio manejando y de noche, pues es el escenario perfecto. ¿Qué les puedo decir? Este episodio está dedicado a ustedes que van manejando. Todos los demás, los que estén en sus casas o vayan en el transporte público, sí pueden cerrar los ojos, y déjense llevar, porque ya están entrando en los relatos de la noche. El padre del narrador manejaba un camión de redilas, esos pequeños camioncitos de carga que tienen rejas o barandales delimitando la plataforma. Era de su trabajo, pero lo dejaban usarlo los fines de semana para chambas extra, siempre y cuando lo cuidara mucho. En uno de esos viajes a otro pueblo fue donde les pasó lo siguiente. Fueron a un pobladito a unos 40 minutos de allí, a llevar materiales para una obra en construcción, costales de cemento y maderas. Como muchas veces, el hijo se le pegó. Le gustaba ayudarle a su papá, aunque en ese entonces todavía no podía cargar tanto. Tenía 12 años. La obra donde dejaron todo estaba vacía, pero le habían dado las llaves para dejar adentro la carga. Iba a ser una casa muy grande, y eso sorprendió al niño porque en ese pueblo no había más que unas cuantas casitas. No eran ni 1000 habitantes, quizás menos, y casi todos en casitas viejas hechas de forma rudimentaria. Al final de una calle estaba esa casota en construcción, de 2 pisos con terraza. Allí fueron a dejar la carga, y como el niño no cargaba tanto, se tardaron un buen rato. Acabaron por ahí de las 8. Cerraron con candado el cerco y, ya bien cansados, se dispusieron a regresar. Iban contentos porque la mamá, cada vez que trabajaban en fin de semana, les preparaba algo rico que les esperaba calientito en la casa. Nadie valora más una comida caliente como quien no ha tenido para comer, y ese era el padre. Así que estaban apurados por volver. Aquella casa era la más alta del pueblo. Desde ahí vieron que apenas un par de casitas habían prendido una lucecita, y eso que ya estaba oscuro. Se miraba bonito desde allí. Atravesaron el pueblo en unos minutos nada más, y antes de llegar a la última salida, una señora los vio y corrió hacia ellos levantando los brazos. «Llévanos al siguiente pueblo, por favor. Le doy todo lo que tengo». Se refería a su pueblo, a donde iban, y cuando dijo eso les enseñó unas monedas. La pobre no juntaba ni 20 pesos. El padre le preguntó si todo estaba bien, si necesitaba ayuda, y la señora insistió en que les llevaran al pueblo, que se subirían atrás, que no correrían peligro. El padre se rió. ¿Cómo iba a creer esa señora que él, un hombre robusto acostumbrado a cargar bultos de cemento, se iba a asustar con ella? Se bajó de la camioneta y le preguntó qué pasaba. Le dijo que sí la llevaría, pero quería una explicación. La señora agradeció, le dijo que su hija estaba mala, que tenía que llevarla urgente al pueblo. El padre le repitió que sí lo haría, que se subieran. La señora entonces hizo una seña, y de entre los arbustos salió un muchacho con cara de niño pero enorme. Seguro medía más de 2 metros. El niño nunca había visto a alguien tan alto. Traía cargando una muchachita que se veía de la edad del niño. A pesar de la estatura, los ojos del muchacho eran de inocencia, de miedo. La señora ayudó a subir a la muchacha a la parte de atrás del camión. El padre se quedó callado. No se sabe si quería más explicaciones. La señora le dijo que aprovecharan que estaba dormida, que los alejara lo más pronto de ahí mientras pudieran. El padre le preguntó si estaban en peligro, y la señora dijo que si veían a su hija fuera podían hincharla. Sin entender nada, el padre subió a la camioneta. Esta se bajó por el peso del muchacho que subió de un brinco y continuaron por el camino. Ese camino hacia su pueblo, que era feo, peligroso.
así que el padre iba con cuidado, aunque la señora le decía continuamente desde atrás que se apurara. Unos kilómetros adelante, algo más iba diciendo, pero no entendían. Y sin preguntar, el niño sacó medio cuerpo por la ventana y le preguntó a la señora qué pasaba. Ella lo vio con tristeza al darse cuenta de que era un niño. Le dijo que le pidiera a su papá acelerar, que le había dado pastillas a su hija, pero no quería que despertara. No a la mitad del camino, no en la oscuridad. Se lo dijo al padre, pero él respondió que no, que era peligroso ir más rápido, que seguiría así y que hiciera como pudiera. Se escuchó algo horrible atrás. La camioneta se apagó de repente, el motor, el radio, todo como si se hubiera quedado sin energía. Escucharon atrás al muchacho forcejear con algo. La señora decía cosas llorando, cosas que no distinguían, pero se escuchaban tristes como si llorara. Y se oía también a un hombre más insultando. Alguien más estaba allí atrás con ellos. El padre se bajó, tomó su cuchillo y le dijo al niño que no se moviera, que pusiera seguro. Recordaron el sonido de la montaña, de la sierra, los grillos, la noche potente, los forcejeos atrás. El padre dio 2 pasos afuera hacia la carga y luego volvió. Le dijo al niño que no se moviera, que escuchara lo que escuchara, no se fuera a bajar. El niño se asomó por la ventanilla que daba hacia atrás. Apenas podía ver entre las redilas. No había ningún hombre gritando. Lo que estaba hablando era la niña. El muchacho se le había echado encima como para intentar controlarla. El padre ya había subido a la caja. Ayudaba. No sabía a quién ni cómo, pero lo escuchaban batallar también. Luego escucharon a la niña reírse como si le hicieran cosquillas. Ya con su voz y entre llanto y esas risas gritaba: «Vámonos, vámonos, vámonos». El radio se prendió. El padre saltó de la caja y se subió pálido, muy pálido. Y él era moreno, pero en ese momento parecía una hoja de papel. Parecía que no tuviera nada de sangre en la cara. Echó a andar la camioneta y se dejaron ir camino abajo. Le pisó. Aceleró sin pensar en los hoyos, en el camino ni los barrancos al lado. La camioneta solo brincaba y brincaba, y atrás veían a la señora sosteniéndose y al muchacho presionando a la niña contra el piso. El niño se agarró bien. Nunca había tenido tanto miedo en la vida por lo que vio, por lo que escuchó, pero también porque nunca había visto a su papá manejar así. Ni siquiera le contestaba, parecía ido. Y 2 veces estuvieron a punto de agarrar mal la curva y caer. Frenó hasta que iban entrando a su pueblo y la señora gritó que no se detuviera. El padre gritaba de vuelta preguntando a dónde las llevaba. La señora gritaba nada más que no frenara, que siguiera. El niño le dijo a su papá: «Dice la señora que no te detengas». Pero él al entrar paró la camioneta y se bajó. Sintieron un peso enorme cuando el muchacho bajó de un salto. Vieron hacia la derecha. La niña salía corriendo con el muchacho unos pasos intentando agarrarla, alcanzarla. La señora salió corriendo, cojeando detrás de ellos, y el padre y el niño se quedaron ahí viendo cómo se perdían en la noche. No supieron qué ocurrió. Esa noche, cuando pensaron que el niño estaba dormido, escuchó a su papá llorar. Se levantó y pegó el oído en la puerta. Él le decía a la mamá que cuando se les apagó la camioneta, cuando se bajó a ver qué pasaba atrás, la niña estaba flotando. La niña estaba como acostada, pero parecía que se iba a ir volando. Y el muchacho la detenía con todas sus fuerzas. Dijo que ella era la que estaba hablando como un señor, que le salía una voz horrible desde dentro. ¿Saben? Después de eso, la gente de por allí le empezó a decir el abuelo al padre. Y es que precisamente a raíz de esa noche se le cayó casi todo el pelo en cuestión de semanas. Y el que le quedó se le volvió blanco, muy blanco. Se veía como un viejito, aunque aún no llegaba a los 50. Por su trabajo, hace poco le ofrecieron subir a aquel poblado. Ya hay más casitas, algunas grandes, bonitas. Pero dijo que no. Y es que no ha subido desde aquella noche. El padre menos nunca superó lo que vio.
quizás porque nunca volvieron a saber de la señora, del muchacho, ni de aquella niña.